Bueno, ¿qué tal chicos de determinación de estructuras, chicos y chicas? Esta es la última clase que tiene que ver de RMN, que tiene que ver con resonancia magnética nuclear bidimensional. Vamos a ver eh, un ligero pantallazo de más que nada cómo se leen los espectros bidimensionales y como para tener idea qué información podemos sacar de ellos. En principio, las técnicas de RMN bidimensional tenemos que tener idea que agregan una segunda dimensión de tiempo. O sea, hay digamos, tenemos el tiempo en el cual nosotros medimos la feed, digamos, la sinusoidal que nos da el equipo, y ese lo vamos a llamar T2, pero vamos a agregar una segunda dimensión de tiempo que se llama T1, y justamente, ahora les voy a explicar bien de qué se trata cada una, pero básicamente lo que nos va a agregar es una segunda dimensión, con lo cual estos espectros van a ser bidimensionales, y van a ser en un plano. En principio hay una amplia variedad digamos, de espectros bidimensionales, ¿sí? Nosotros vamos a ver solamente los primeros dos, pero para que ustedes sepan que existe toda una serie de técnicas que nosotros podemos usar y que cada una proporciona diferente información. En principio, el primer espectro que se ve, y aparte históricamente fue el primero, es el espectro COSY, que nos da información sobre núcleos del mismo elemento que estén acoplados, o sea, que estén con algún acoplamiento de tipo J. Luego tenemos los HSQC y HMQC, que tienen núcleos de diferente elemento acoplados, ¿sí? Por ejemplo, nos van a servir mucho para hidrógenos acoplados con carbonos. HMBC, que habla de conectividad de largo alcance. TOXI, que nos da información sobre acoplamientos en sistemas completos de spin. NOESI, que da información sobre núcleos que estén cercanos en el espacio por medio del efecto Noe, y muchos más. Pero nosotros, como les decía, nos vamos a centrar en COSY y HSQC y HMQC, que son los que, digamos, en principio más se utilizan, ¿sí? Los otros son un poquito más sofisticados, digamos. Así que, bueno, vamos a verlos en particular. ¿Cuál es la estructura de cualquier experimento bidimensional? ¿Sí? Todos los experimentos de dos dimensiones tienen la siguiente estructura. Tienen una fase, una serie de pulsos, ¿sí? Que se conocen como pulsos de preparación, que lo que hacen es preparar a los espines para lo que yo quiera medir. Luego hay un tiempo de evolución, que ahí vamos a esperar un tiempo T1, que este tiempo T1 va a ser variable, ¿sí? De medida a medida. Luego hay un tiempo que se llama tiempo de mezcla, que usualmente lo que hace es simplificar las señales y reenfocarlas. Y por último, se mide la feed, ¿sí? Se mide la caída de la inducción magnética en un tiempo que se llama T2, en una fase que se llama de detección. Así que hay dos dimensiones de tiempo siempre, una T1 y otra T2. T2 es el tiempo que pasa y es un tiempo real que va a pasar en la medida que yo voy a hacer. Y T1 es un tiempo que se llama de tipo virtual, no es que el tiempo este no exista, existe. Pero yo, ¿cómo hago un espectro bidimensional? En realidad el espectro bidimensional es una superposición de muchos espectros. ¿Cómo se empieza? Se empieza haciendo que T1 valga 0. Luego se lo extiende un poco y se vuelve a hacer la medida. Luego se lo extiende un poco más y se empieza a hacer la medida. Luego se lo extiende un poco más, así hasta que uno quiera, ¿no? Pero para cada valor de T1 yo registro uno o más espectros. Se pueden registrar varios espectros para un mismo T1, pero la idea es que en realidad el espectro bidimensional es un apilamiento de un montón de espectros en los cuales lo que va variando es la dimensión de tiempo T1. Y este es el primer experimento que se hizo, que se llama la Correlation Spectroscopy, que digamos lo que se hace es se eligen algunas letras y así se arma la sigla, por ejemplo COSY, ¿sí? Este fue el primer experimento de bidimensional, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del experimento y qué es lo que nos proporciona? En principio nos proporciona información sobre hidrógenos que estén acoplados entre sí, ¿sí? ¿Cómo es la estructura del experimento? La fase de preparación es simplemente un pulso X, ¿sí? De cuando tenemos, esta es una manera de describir los experimentos, ¿sí? En el cual hay una línea de tiempo, ¿sí? Horizontal. Este símbolo representa que se está midiendo el espectro, o sea, se está midiendo la feed del espectro, y cada uno de estos rectángulos es un pulso. Si el rectángulo es negro, como en este caso, es un pulso de 90 grados,
y X significa que es a lo largo del eje X, ¿sí? O sea, que digamos, el pulso se da a lo largo del eje X. Entonces, se da un pulso de 90 en X, se espera un tiempo t1 de evolución, luego se da otro pulso de 90 grados a lo largo del mismo eje y luego se mide, ¿sí? Y ahí aparece la segunda dimensión de tiempo real, que es t2. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de este experimento? Entonces, yo tengo el vector magnetización apuntando hacia arriba, en equilibrio. Yo le doy un pulso de 90 en X, o sea, digamos, este vector magnetización entonces va a sentir un torque y va a girar con eje de rotación X, porque el pulso se está dando a lo largo de X, con lo cual el vector magnetización va a voltearse hacia el eje Y, ¿no? Y como es de 90 grados, está dado el tiempo para que sea un pulso de 90 grados, va a quedar el eje magnetización a lo largo del eje Y. Luego se espera un tiempo t1. Cuando pasa ese tiempo t1, que es un tiempo muy corto, el vector magnetización precesa, ¿sí? Pero yo no lo dejo precesar mucho tiempo, lo dejo precesar un tiempo t1. Cuando esto precesó un tiempo t1, yo le vuelvo a dar un segundo pulso en X. ¿Y qué le pasa a este vector? Se tuerce nuevamente, ¿sí? Quedando en esta línea que yo estoy marcando acá con el puntero. Este vector va a tener dos componentes, uno vertical y uno horizontal. El vertical no siente torque del campo B0 y además no lo voy a medir porque está en el eje vertical, ¿sí? Sin embargo, el vector horizontal, este que quedó acá, va a empezar a precesar y yo lo voy a medir justamente con esta FID, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este vector horizontal es más corto que el vector original, porque parte del vector se perdió hacia el eje Y. ¿Cuál es el valor de este vector? Es m0 por el seno de 360 por la frecuencia de rotación por t1, ¿sí? Entonces, si uno lo mira, este vector depende del seno de t1, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy obteniendo? Voy obteniendo un primer vector en el cual, un primer espectro, ¿sí? Esta línea, que está acá, sería el primer espectro que uno obtiene. En realidad, el primer espectro que uno obtiene no tiene señal, ¿sí? Luego, cuando yo dejo pasar un tiempo, la señal se incrementa porque el seno de t1 va creciendo. A medida que yo voy avanzando hacia allá, va creciendo el valor de t1, ¿sí? Tengo un primer espectro, ¿sí? En el cual el pico va creciendo, va creciendo, va creciendo, y luego a medida que yo dejo que T1 avance, el pico empieza a decrecer y luego se vuelve negativo, ¿sí? Luego se vuelve a ser positivo. Entonces, si uno mira, a medida que uno apila espectros a lo largo de T1, uno obtiene una segunda FID. Mírenla, esta es una caída de la inducción magnética, ¿sí? Este segundo espectro que uno obtiene, ¿sí?, está modulado por el seno de T1, ¿sí? Bien, y por la frecuencia del armor del pico que yo estoy midiendo. Esta FID, que no es una FID de verdad, por eso se le llama una FID virtual, porque en realidad es una FID que surge por apilar espectros, ¿sí? Va a estar modulada por el seno de T1 en principio, o sea, por la frecuencia del propio pico que estoy midiendo. Pero además hay un efecto que no se puede explicar por el modelo que nosotros manejamos, que es el modelo vectorial. O sea, esto no lo explica, me lo tienen que creer, vamos a decir así, que es que el segundo pulso de 90 provoca lo que se llama una transferencia de coherencia. ¿Qué quiere decir? Que esta segunda FID no va a tener solamente la frecuencia del núcleo que yo estoy midiendo, o sea que es el que da origen a este pico, sino que además va a contener la frecuencia de todos los picos que acoplen con él, ¿sí? Para entender este fenómeno hay que usar un modelo que se llama el modelo de operadores, y si quieren yo acá les dejo un video de YouTube que es Understanding NMR Spectroscopy Lecture Series del Dr. Killer, que el Dr. Killer lo explica con los modelos de operadores, y ahí lo van a entender mejor si es que quieren ampliar. Pero yo más que nada, esto es un poco como para comentarles cuál es el fundamento del experimento, pero más que nada la idea es que aprendamos a interpretar espectros, por eso lo que vamos a ver es cómo se ven los espectros COSY, que lo vemos a continuación. Muy bien, luego de hacer la segunda transformada de Fourier, ¿sí?,
que se hace sobre la feed virtual que se va obteniendo, uno obtiene el espectro COSI bidimensional, cuyo aspecto sería este que está acá, ¿sí? O sea, yo tengo espectros horizontales que los voy apilando. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un pico, ¿sí? Pero también el pico yo lo puedo mirar desde la otra dimensión, desde esta, digamos, desde este eje que está acá. Estas dos líneas van a representar T1, ¿sí? Que en realidad van a ser frecuencias 1 acá, y T2 o frecuencias 2 que están acá. Y el espectro en realidad es tridimensional, ¿sí? O sea, el espectro, uno le dice bidimensional porque en el bidimensional yo tengo dos dimensiones de tiempo, pero en realidad después está la intensidad de los picos, que es la tercera dimensión. No suele verse así el espectro, sino que el espectro bidimensional suele verse o representarse de esta manera, que está acá a la derecha, ¿sí? Tengo, por ejemplo, acá arriba, un espectro de protón, ¿sí? Con dos picos que vamos a llamar A y X, y otro espectro de protón, ¿sí? El mismo espectro de protón, perdón, de dos picos A y X. Este pico sería X en el espectro vertical y este pico sería A en el espectro vertical. Este sería X en el espectro horizontal y este sería A en el espectro horizontal. ¿Qué pasa? Primera cuestión, ¿cómo crece delta? En el espectro horizontal, como es usual, delta crece hacia la izquierda y en el espectro vertical delta crece hacia abajo. O sea, X es el de mayor delta en ambos espectros. Bien. Segundo, ¿qué pasa si A y X no están acoplados? Bueno, si A y X no están acoplados, el espectro COSI va a presentar solo dos señales. Una que conecta al pico de A en el espectro horizontal con el pico de A en el espectro vertical, ¿sí? O sea, si este es A y este es A, bueno, va a aparecer un pico que conecte A con A y otro que conecte X con X. Y van a aparecer estos dos picos y nada más que estos dos picos si A y X no están acoplados, ¿sí? Ambos picos, en este caso, y si hubiese un tercer pico acá, va a aparecer un tercer pico en el espectro bidimensional acá en el medio, ¿no? Todos los picos que se van a ubicar sobre esta línea lo vamos a llamar los picos diagonales y a la línea la vamos a llamar la línea diagonal del espectro. Es una línea ascendente hacia la derecha, ¿sí? Que conecta el vértice inferior izquierdo con el superior derecho, ¿sí? Y es una línea en la cual vamos visualizando todos los picos de todos los núcleos acoplados, perdón, los que conectan cada pico consigo mismo. Y esto no aporta demasiada información, pero vamos a ver qué pasa si A y X sí están acoplados. Cuando A y X están acoplados, ¿sí? Uno observa esto. Por ejemplo, imagínense que A y X son dos dobletes, uno acoplado con el otro en el protónico, ¿no? Bueno, yo voy a ver, como siempre, un pico que conecte A con A y uno que conecte X con X, que serían estos dos que están acá, que son los picos diagonales. Pero además se va a observar en el espectro COSI un pico que conecte una mancha en el medio del espectro que va a conectar A con X y otra que va a conectar X con A, y van a ser siempre simétricas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La aparición de estos picos, que se llaman picos de cruce, son los que me indican que X está acoplando con A y no con otro núcleo, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa en una molécula que sea un poco más grande, porque justamente ahí es donde esta molécula sería una molécula muy sencilla con dos picos A y X, que no habría duda de que están acoplando uno con el otro, pero si uno pasara a tener picos digamos, una molécula más grande, los picos de cruce son justamente los que me dan la información que yo necesito para saber cómo se están acoplando los núcleos. Veamos un ejemplo. A ver, este es el espectro del butil-etil-éter, este que está acá, ¿no? Es un éter etil-butil. El espectro protónico, vamos a mirar el de acá arriba, ¿sí? Consta de 6 señales que voy a llamar, de ahora en más, yo voy a llamar a los protones con letras, ¿no? A, B, C, D, E, F. A y B acá son dos señales que están superpuestas, no es una única señal. Son 4 hidrógenos que dan A y B, C integra para 2, D para 2, E para 3 y F para 3. O sea, claramente E y F son los dos metilos de las puntas, ¿sí? Bien. Ahora,
En el espectro COSY observo 6 picos sobre la diagonal y 8 picos de cruce. A ver, los picos de la diagonal serían A con A, B con B, C con C, D con D, E con E y F con F. Esos picos de la diagonal no me aportan ninguna información, pero estos picos que están acá, que son picos de cruce, ¿sí? Sí me aportan información. Por ejemplo, que C acopla con D, ¿sí? Ese es uno de los picos. Bueno, ¿qué más tengo, por ejemplo, acá? Tengo que D acopla con F, ¿sí? Fíjense que si bien A y B se superponen, cuando yo despliego el espectro bidimensional, estas dos señales ahora son bien separadas y me permiten decir, por ejemplo, que A acopla con E y que B acopla con C, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es volver a poner el mismo espectro y tratar de listar estos acoplamientos. Entonces, a ver, por ejemplo, yo tengo D con F, ¿no? Y lo voy a anotar acá sobre el espectro. Yo les recomiendo que hagan lo mismo o que lo anoten al costado, ¿sí? O donde puedan. A con E, B con C, C con D y D con F, ¿sí? Tengo todas estas combinaciones. Y del otro lado tengo los mellizos, ¿sí? Los picos simétricos que son justamente los mismos. No los voy a volver a listar. Una vez que uno mira esto, uno puede identificar dos secuencias. Por un lado, AE. AE no tienen ningún vecino, ¿sí? Solamente están acoplados entre ellos. A y E son dos señales que acoplan entre sí y con ninguna otra. Luego está B con C, C con D y D con F. Eso da una secuencia que es B, C, D, F, ¿sí? Bien, claramente A y E, que están acoplados entre sí, son los del etilo, que son estos dos. Y la secuencia BCDF es los del butilo que están acá. A ver, las integraciones y los delta nos ayudan a completar la asignación. Por ejemplo, E y F son los de 3 hidrógenos. E y F son metilos, así que este metilo es E y este metilo es F. Una vez que uno ubicó E y F, claramente salen que este es A, F, D, C, B es la otra secuencia, ya está. Están todos asignados, ¿sí? Y eso es lo que yo observo en el espectro COSY. Acoplamiento, o sea, yo observo una señal que conecta B con C porque B con C acoplan, ¿sí? O observo una señal de D con C porque D con C acoplan. No observo una señal de F y C, por ejemplo, F con C no hay acoplamiento acá, no hay ningún pico porque F con C no tienen acoplamiento. Si tuvieran acoplamiento aparecería un pico acá y otro acá. Muy bien. Y justamente el espectro COSY nos va a dar mucha más información que el espectro protónico y nos va a ayudar a hacer asignaciones, sobre todo en moléculas que son más complicadas y que tienen muchos picos de tipo superpuesto. Acá, por ejemplo, tenemos el espectro RMN del tetraacetato de 1-tiol beta de glucosa, ¿sí? O sea, es una glucosa de glucosa, tiene un azufre acá con un hidrógeno, un SH. Luego tiene 4 acetatos en los oxígenos que están acá, ¿sí? Con lo cual uno tiene el espectro protónico de esta molécula. Fíjense que el espectro protónico, a ver qué tiene. Vamos de abajo para arriba. Parecen dos dobletes estas, chicos, pero son 4 singletes, entre 2 y 2 con 1. ¿Saben quiénes son? Los 4 O-acetatos. O sea, esto yo no voy a andar haciendo demasiada historia. La integración da 12, ¿sí? Con lo cual son 3 por 4, 12, ¿sí? Y no les voy a dar demasiada bolilla. Hay un doblete, en 2,5, 2,3, por acá. Y luego todas estas señales, ¿sí? Que las tenemos desplegadas acá arriba. Tenemos un multiplete alrededor de 3,7. Un doblete para dos hidrógenos, perdón, son dos dobletes, dije mal, para dos hidrógenos alrededor de entre 4 y 4,5. Alrededor de 4,5, 4,6 hay un triplete. Y luego acá arriba hay un par de señales superpuestas, una es un triplete y otras no se entienden bien, pero son 3 hidrógenos en total, ¿sí? Bueno, si bien uno podría empezar a sacar alguna cuestión, por ejemplo, ¿quién es el doblete? El único hidrógeno de todos los que están acá que puede ser doblete es el del SH, porque es el único que acopla con este protón que está acá, ¿sí? Tiene un único protón para acoplar, con lo cual él es el SH. Ahora, ¿quién es 1? Y bueno, ya a partir de ahí todos tienen diferentes valores de J con los diferentes vecinos, 2,1, 2,3, 4,3, 4,5, ¿sí? Y entonces aparecen
muchos acoplamientos que son complicados de asignar, ¿sí? Sin embargo, el espectro COSY nos va a ayudar y bastante. Vamos a ver cómo es el espectro COSY. Muy bien, vamos a analizar ahora el espectro COSY de este glúcido, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos el espectro acá, podemos asignar que el SH, ¿sí? Es el doblete, este que está acá, que también está en el espectro vertical. Y si uno mira este espectro, este pico del SH, tiene un pico de cruce con el triplete este que se encuentra acá, con lo cual este triplete tiene que ser el hidrógeno número 1, ¿sí? Bien, el hidrógeno número 1, si uno lo tiene acá y también lo tenemos acá, fíjense que tiene el pico acoplando con este otro triplete que está acá, con lo cual este triplete tiene que ser 2, el hidrógeno de la posición número 2. También uno lo podría haber visto bajando con 1 y diciendo, ah, bueno, acopla con este triplete. 2, que es el hidrógeno que está acá, tiene que acoplar con 1 y con 3, ¿sí? Con lo cual, si yo voy bajando, veo el acoplamiento con 2 y el acoplamiento con una de las dos señales, ¿sí? Que están en este ramillete de 3 y 4, con lo cual la señal más desprotegida de todas tiene que ser el el hidrógeno de la posición número 3. Luego se observa también un pico que, si uno mira en este que está acá, por ejemplo, acá se observa 3 y 4 que están acoplando, ¿sí? Que está muy cerca de la diagonal, pero es un pico claramente identificable, que es 3 acoplando con 4, ¿sí? 4, mírenlo, está acoplando con el multiplete que está en la posición número 5, y el multiplete de la posición número 5, además de acoplar con 4, acopla con 6 y 6', que los he puesto acá. 6 y 6' son los dos hidrógenos que están en el CH2 que son diastereotópicos, ¿sí? Porque la molécula es quiral, tiene muchos centros quirales, con lo cual es diastereotópico y da lugar a dos señales que son dos dobletes. Además, como 6 y 6' no son equivalentes entre sí al ser diastereotópicos, se observan picos de cruce entre 6 y 6', ¿sí? Lo cual también es esperable. Con lo cual uno puede asignar, usando el COSY y prácticamente sin dudas, ¿sí? Cuáles son las señales de todos los protones de esta molécula. De cualquier manera, el COSY o la lectura de espectros de dos dimensiones, como la de una dimensión también, requiere práctica. Así que vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo de elucidación. ¿Sí? Tenemos un compuesto cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno, y vamos a ver los espectros protónico, carbono y COSY. ¿Sí? Vamos a tomarnos, algunos recaudos o algunos hábitos, ¿sí? Que yo voy a seguir de acá en más. Por ejemplo, en el protónico yo voy a designar a las señales y a los protones con letras minúsculas, ¿sí? A, B, C, D, E, F, G en este caso, ¿sí? ¿Cuántas señales son? 2, 4, 6, 7 señales. A integra para 1, B integra para 2, C integra para 1, D para 1, E para 1, F y G para 2 cada uno. Fíjense, cosas que podemos ir viendo, que A y B caen en la zona de los hidrógenos de tipo vinílico, así que acá pareciera ser como que hay dobles enlaces dando vuelta. El espectro de carbono 13, ¿sí? La fórmula es carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno, y presenta 6 señales, con lo cual los 6 carbonos son todos distintos entre sí, ¿sí? Los carbonos de 3 a 6 caen en la zona alquílica, pero el carbono 1 y el carbono 2 caen en la zona entre 100 y 150, con lo cual parecieran ser carbonos unidos unidos por medio de doble enlace, ¿sí? Así que bueno, nos vamos preparando para una molécula que tenga dobles enlaces. En el espectro COSY, yo voy a usar las mismas letras que usé al principio, tenemos A, B, C, D, F, G, ¿sí? Y de acá, de abajo para arriba, A, B, C, D, F, G. Los picos que observamos de cruce son A con B, C con D, C con E, C con G, ¿sí? Luego, D con E y F con G. Todos los que están del otro lado de la diagonal son los simétricos de estos que están acá. Así que lo que vamos a hacer ahora es, con toda esta información, si ustedes quieren, antes de ver la resolución, inténtenlo ustedes, ¿sí? Pero vemos el ejemplo de cómo se puede llegar a proponer una estructura.
Bueno, muy bien. Yo lo que he hecho acá es sencillamente copiar todos los datos, ¿sí? O sea, del protónico, del carbono y del COSI, ¿sí? He puesto el COSI ahora. Acostúmbrense a una cosa, solamente a efectos de ordenar. Cuando tienen un RMN que tienen bidimensionales y que tienen muchos espectros, si tienen pocos espectros no hay problema, pero si tienen muchos espectros y sobre todo bidimensionales, yo lo que les aconsejo es esto, es nombren a los hidrógenos con letras y a los carbonos con números. ¿Por qué? Porque después van a empezar carbono con hidrógeno, entonces uno sabe, digamos, si uno sabe que 2 conectó con F es porque 2 es un carbono y F es un hidrógeno, ¿sí? Entonces tomémonos ciertas cuestiones. Bueno, tenemos acá los carbonos, los hidrógenos y los puntos de cruce del COSI, ¿sí? Bien, miremos primero, ¿sí? En el carbono, en el protónico, primero las multiplicidades son complicadas de ver. Y como es un espectro que está sacado de una página, no se puede ampliar para saber las multiplicidades. Si uno tuviera el archivo del programa que generó el coso, podría ampliar y ver. Pero acá no. Lo que sí sabemos es por valores de delta que estos dos que están acá, que están a delta 6,2 y 5,4, aparentemente son insaturados. ¿Sí? O sea, son hidrógenos vinílicos. O sea, hay 3 hidrógenos parecen ser vinílicos. Y si uno va al carbono y mira, acá hay carbono insaturado entre 100 y 150 y 2 carbonos, así que pareciera ser un alqueno. No saqué yo acá las insaturaciones, pero si ustedes las sacan, esto tiene 2 insaturaciones, así que un alqueno podría ser, de hecho podría hasta ser un alquino. Pero, si fuese un alquino, yo tendría solamente un hidrógeno para poner, ¿no? Entonces no podría tener tantos, y además los hidrógenos de alquino nunca salen tan altos, los que salen altos son los de alqueno. Así que yo me voy a suponer acá que hay un alqueno dando vuelta y que encima es un alqueno de tipo terminal. ¿Sí? Una cosa así. Yo ya me lo sospecho desde ahí. Y las señales de estos dos son A y B. Bien. Después tengo 3 señales de un hidrógeno cada una y F y G de 2 y 2. ¿Sí? Todas las señales que faltan en el carbono son todas aparentemente de carbono saturado. A lo sumo este 50 puede llegar a estar unido a un heteroátomo, 48 también, pero que es un oxígeno, son un oxígeno. Pero no parece haber otro doble enlace, a eso voy. O sea, si falta una insaturación, esto es un ciclo o algo parecido. Bien. Y acá es donde el COSI va a jugar un papel interesantísimo. Fíjense que B, los hidrógenos B en el COSI, no tienen punto de cruce con nadie, con lo cual yo me voy a sospechar que estos dos, y voy a hacer esta suposición, son estos dos, que B son estos dos y que A es este que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? A acopla con F. Primero, yo haciendo este sistema, A acopla con B, ¿no? Perfecto. A acopla también con F. Y F son 2 hidrógenos, así que yo voy a suponer que F es un CH2. ¿Sí? Muy bien. F, ¿con quién más acopla? A ver, con G. Con lo cual G, que también son 2 hidrógenos, si ustedes van y miran acá, son 2 hidrógenos, también vamos a suponer que es un CH2. ¿Sí? Bien. G, ¿con quién acopla G? Además de con él, con C. ¿Sí? Aparentemente ninguno de estos es un oxidrilo, que podría ser un oxidrilo, pero aparentemente no es un oxidrilo porque aparentemente no tienen pinta de singletes. Si usted, a pesar de que el espectro no tiene buena calidad, singletes no son. Pero bueno, de última guardemos en que algún hidrógeno podría llegar a estar unido a oxígeno. Pero en ese caso, una cosa, si esto fuese un alcohol, fíjense cómo lo descarto enseguida, un hidrógeno de oxidrilo no acopla con sus vecinos, con lo cual uno no vería puntos de cruce de un oxidrilo con sus vecinos, ¿sí? Y acá están todos acoplando medio con todos. Es un solo sistema de spin esto, ¿sí? Bien, G acopla con C, pero C es un solo hidrógeno, ¿eh? Bien. C, ¿con quién más acopla? C acopla con D. Uno diría, bueno, pongo acá D. Y C acopla también con E. De hecho, C, yo lo voy a anotar esto, perdón, voy a hacer este tipo de diagrama. B acopla con A, ¿no? Bien. A acopla con F. F acopla con G, ¿no? G acopla con C. C acopla con D, dijimos. D acopla también con E.
y E también acopla con C. ¿Dónde está? Porque están todos los puntos de cruce. Esto es una cosa así. O sea, C, D y E van a acoplar entre ellos los tres. Se observan los tres puntos de cruce. ¿eh? C, D, C, E, D, E. Los tres. Bien. Y yo acá tengo un problemita importante. Que es que se me acabaron los carbonos. Yo tengo 6 carbonos y acá te cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chao. No hay más carbono. ¿Sí? Con lo cual, no hay mucha más historia para hacer, ¿sí? Encima se me acaban los hidrógenos también, porque el único hidrógeno que me falta colocar es E acá. ¿Cuántos tengo? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta un hidrógeno solo y no hay más carbonos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí uno se empieza a encontrar un problema, porque si uno pone un oxidrilo, por ejemplo, me va a faltar un doble enlace acá, pero dijimos que hidrógeno de doble enlace no hay, así que lo saco. Así que el hidrógeno tiene que estar unido a uno de estos dos carbonos. ¿Pero por qué está unido a uno de estos dos carbonos? A ver, si yo lo uno a este, el oxígeno me aparece acá. Y tiene que estar unido con un doble enlace. Y yo no tengo ningún carbono carbonílico acá, y no tengo ningún hidrógeno de aldehído acá. Chau, esta no es una opción. Si ustedes miran, la única opción es que D y E estén unidos en el mismo carbono. Así. Y que el oxígeno esté unido así. Esto es un epóxido, ¿sí? Es un compuesto que son compuestos que existen, ¿sí? Es cíclico y que me explica por qué D y E no son la misma señal, ¿sí? O sea, cuando yo tengo así, yo tengo el oxígeno, carbono, carbono, ¿sí? Lo tengo a D, a E, ¿sí? Así. Y acá tengo C y acá tengo toda la cadena después. F, G y la cadena, por lo cual D y E no están en el mismo plano, con lo cual de hecho son diastereotópicos, ¿sí? Y no dan la misma señal. Son diastereotópicos, pero uno lo ve acá claramente que no son la misma señal, porque justamente tienen que tener diferente delta, porque uno está siempre del lado de la cadena y el otro del otro lado, ¿sí? Así que bueno, fíjense cómo el COSI, sin embargo, y sin multiplicidades, o sea, no teníamos la multiplicidad, lo puse a propósito, no teníamos la multiplicidad, pero el COSI nos ayuda justamente a decir quién está acoplando con quién, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora otras espectroscopías bidimensionales. Los espectros COSI tienen muchas variaciones, yo les voy a contar una variación únicamente, ¿sí? Que es el COSI beta, ¿sí? En el COSI beta, el segundo pulso de la secuencia, este que está acá, no es un pulso de 90, sino que es un pulso de 45 o 60 grados, ¿sí? Por eso se llama beta. Por ejemplo, este es el COSI 90 de este compuesto y este es el COSI 45, o sea, el segundo pulso es de 45. No vamos a entrar en detalles de qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Pero lo que ocurre es que las señales se van a deformar, ¿sí? Porque algunas transiciones, dependiendo del signo de J, se van a ver más propiciadas que otras. Y entonces las señales, si ustedes miran el COSI beta, el COSI 45 por ejemplo, las señales se inclinan. En el COSI 90 las señales son más bien de tipo cuadradito o redondito. En este caso se vuelven ovaladas, ¿sí? O se deforman en una dirección. Bueno, todas aquellas que se deformen a favor de la diagonal, como esta que está acá, ¿sí? Van a ser acoplamientos de signo negativo y son por la gran mayoría de los casos tipo geminal, ¿sí? A dos enlaces de distancia. En cambio, los que se orientan perpendicular en los COSI 45, en los COSI beta, se orientan perpendicular a la diagonal, esos son de signo positivo, con lo cual usualmente son J vecinales. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de esta molécula que está acá. Se muestra solamente la zona, ¿sí? De este espectro, miren, es entre 3 y 4,5, ¿sí? Que me están mostrando el COSI. En el COSI yo tengo el hidrógeno que está en la posición número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Los tenemos acá. Perdón, la posición 1 no tiene hidrógeno, está 2, 3, 4, 5 y 6, está acá, 2, 3, 4, 5 que están superpuestos, 6 que es diastereotópico, así que son 6 y 6', ¿sí? Los tengo acá de abajo para arriba, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es la diagonal, con lo cual los picos de cruce son 6 con 6', 6 con 4 con 5, 6' también con 4 con 5, no se entiende bien,
4 o 5 con 3 y 2 con 3, ¿sí? Bien, fíjense que cuando uno hace el COSI 45, el acoplamiento de 6 con 6', que es este que está acá, se orienta a favor de la diagonal, con lo cual uno supone que eso es un acoplamiento de tipo geminal, que de hecho lo es, porque 6 y 6' son los dos hidrógenos que están acá, que tienen acoplamiento geminal. En cambio, el acoplamiento de 6 con 5 y de 6' con 5, que son estos dos, fíjense que se orientan perpendicular a la diagonal, con lo cual uno puede suponer que son acoplamientos de tipo vecinal. Así que bueno, los COS y beta nos dan alguna estructura más, ¿sí? Hay otros COSI, por ejemplo, si ven que algún COSI es DQF, ¿sí? Quiere decir Double Quantum Filter, filtran las transiciones cuánticas dobles y eso da espectros más claros. Hay COSI de largo alcance, ¿sí? Que detectan solamente acoplamientos a largo alcance. Hay otros tipos de COSI, ¿sí? Que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, para que ustedes sepan que existen y si quieren y los buscan, solamente sencillamente van a poder ver cuál es la información que da. Y vamos a pasar a los otros espectros bidimensionales que vamos a ver, que son los HMQC y HSQC. ¿Sí? Ambos son espectros para identificar conectividad directa entre hidrógeno y carbono u otro heteronúcleo, o sea, también hidrógeno con carbono, flúor con carbono, ¿sí? Pero son los HMQC y HSQC son espectros que nos van a permitir detectar conectividad directa entre dos núcleos distintos. No es como en el COSI, que es un acoplamiento homonuclear entre núcleos del mismo elemento. Estas son las secuencias, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que como esto involucra dos espectros, ¿sí? Yo tengo dos líneas de tiempo. Yo acá arranco con protón, le doy un pulso a protón, espero un tiempo delta, ¿sí? Que suele ser de entre 7 y 8 milisegundos. Luego se le da un pulso a protón, ¿sí? Se espera un tiempo T1 durante el cual se le da un pulso de 180, este gris significa 180, a protón. Luego se le da un pulso al otro núcleo X, se espera el mismo tiempo y luego se mide la FID, ¿sí? Y esto quiere decir que mientras estoy midiendo a protón, desacoplo al otro elemento que estoy midiendo. Esta es la secuencia, ¿sí? Los picos negros son pulsos de 90, los picos grises son pulsos de 180. Yo no me voy a detener en qué es lo que, digamos, en qué es lo que le sucede a los núcleos porque realmente escapa este curso, ¿sí? Sencillamente saber qué es lo que me van a decir estos espectros. Yo me veo obligado a mostrarle las secuencias de pulsos porque en realidad son secuencias que si ustedes las miran son bastante complejas y que llevan un tiempo, ¿sí? de preparación, de evolución y luego un tiempo de mezcla. O sea, esta secuencia sigue estando. O sea, hay un tiempo que se llama de preparación, que es este que está acá, un tiempo de evolución y un tiempo de mezcla final y luego un tiempo de detección en el cual generalmente se mide a uno y se desacopla al otro. O sea, estas secuencias son bastante usuales y lo interesante es que a medida que yo voy registrando primero un espectro con un tiempo 0, T1 igual a 0, y luego le voy dando tiempos a T1 secuencialmente cada vez más largos, ¿sí? Y uno va obteniendo muchos espectros que va apilando y obtiene los bidimensionales que se los muestro a continuación. Leerlos es muy sencillo. Por ejemplo, este es el espectro HMQC del mentol. Esta es la molécula de mentol, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el anillo de ciclohexano, tiene un oxidrilo, tiene un metilo y en la posición opuesta tiene un isopropilo, ¿sí? Y estas son las numeraciones. ¿Qué me muestra el espectro HMQC? En uno de los dos ejes tengo el espectro de protón, ¿sí? Y en el otro eje tengo el espectro de carbono, ¿sí? Acá ya están asignados quiénes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, según la numeración que está acá en la molécula. Y también están asignados los protones. Y lo interesante que me muestra el espectro HMQC es que, por ejemplo, me muestra que el protón de esta posición está unido a este carbono. Entonces uno sabe que este carbono, número 1, está unido a este hidrógeno que está acá en esta posición. Uno sabe, por ejemplo, que este carbono de esta posición está unido a esta señal de protón que está acá. Fíjense que señales superpuestas como 3 y 4 en el bidimensional se logran separar, ¿sí? Así que
lo que me va diciendo, y es muy fácil de leer, es justamente qué hidrógeno está unido a qué carbono, ¿sí? Fíjense que el oxidrilo, por ejemplo, que no está unido a ningún carbono, está en el protónico, pero no tiene ninguna mancha, digamos, ningún pico en el HMQC. Los espectros HMQC y HSQC tienen las siguientes características, ¿sí? Recordemos que los carbonos cuaternarios y carbonílico, al no estar unidos a hidrógeno, no dan puntos de cruce en el espectro. Tampoco los hidrógenos de OH, NH y SH no dan ningún tipo de cruce. Los únicos picos de cruce van a ser señales de hidrógenos que estén unidos con carbonos y carbonos que estén unidos con hidrógenos. Si uno registra el HSQC y el HMQC, van a ver que no tienen línea diagonal, si eso era propio del COSI, no acá, y ambos espectros tienen el mismo aspecto. O sea, las manchas de uno son las mismas manchas del otro. La única diferencia es que el HSQC da espectros más simples, ¿sí? Y menos borroneados que el HMQC, ¿sí? No me voy a meter en la base de esto, pero sencillamente saberlo. Los HMQC, sin embargo, son mucho más usuales que se hagan. Los HSQC se hacen solamente en caso de que tenga señales muy próximas, ¿sí? Y que yo las quiera distinguir entre sí. Se suele hacer, y uno diría, entonces, ¿por qué no hacemos siempre el HSQC? Primero por una cuestión histórica, porque el HMQC se hizo primero y existe la costumbre de hacer el HMQC, ¿sí? Pero por otro lado porque el HMQC lleva menos tiempo de medida y eso entonces lo hace por lo general más económico, porque los espectros se cobran según el tiempo que le lleva al equipo. Ambos espectros, HSQC y HMQC, son más sensibles que ETCOR, que si ven algún espectro ETCOR, es un experimento análogo de COSI, ¿sí? O sea, es el COSI entre hidrógeno y carbono, pero es un experimento que ha caído en desuso porque tiene muy poca sensibilidad y llevaba mucho tiempo, mucho más tiempo, ¿sí? Pero una cuestión importante que quiero que sepan es que si en los libros o en los trabajos que encuentran HSQC, HMQC o ETCOR, los tres espectros dan la misma información, tienen el mismo aspecto. Pueden estar más borroneados o menos borroneadas las manchas, pero la información que dan es la misma. Y vamos a terminar con un ejemplo de interpretación de una molécula que no es sencilla, ¿sí? Pero que al tener todos los espectros podemos sacar muchas conclusiones. Me piden postular una estructura para un compuesto que tiene fórmula carbono 10, hidrógeno 18, oxígeno, y que tiene los siguientes espectros de protón, carbono, COSI y HMQC. A ver, este que figura acá abajo es el espectro de carbono. Las señales son A, B, C, D, E, F y G, que están bastante juntas, H e I, ¿sí? A es un triple cuatriplete, ¿sí? B es una señal triple triplete, pero que tiene digamos, tiene varios picos más, con lo cual yo diría multiplete y listo. C es un doble doblete, que tiene un J muy grande y el segundo doblete tiene un J muy muy chiquito. D y E tienen una multiplicidad que no se entiende demasiado bien, ¿sí? Y no me voy a tirar a decir qué son, yo voy a poner multipletes. F y G es un singlete y F es un mini doblete, tiene un J muy chiquito, ¿sí? Esto es una ampliación en la cual se han logrado distinguir un poco. H es singlete, plenamente singlete, e I, créanme, es un singlete. Y acá están las integraciones. Un protón, 2 son C, D y E son 2. Entre F, G y H tengo 9 hidrógenos y I es un solo hidrógeno. Este es el espectro de carbono. En el espectro de carbono tengo 1, 2, 3 y 4, está desacoplado de protón, no lo digo, pero está desacoplado de protón. 4 señales entre 100 y 150, así que pareciera ser que hay 4 hidrógenos, 4 carbonos bien altos en el espectro que parecieran ser o aromáticos o pueden ser también de alqueno o de alquino. Y luego hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, así que los 10 carbonos son no equivalentes entre sí. La señal que aparece acá es el cloroformo deuterado, ¿sí? En 77 ppm. Vamos a ver el COSI. Ven, este tiene un DQF COSI, eso es un doble quantum filter. Tenemos muchos puntos de cruce que yo después los voy a resumir. Ustedes lo que les pido, si quieren, pongan pausa al video y traten de interpretar cuáles son. Por ejemplo, A acopla con C, ¿sí? B acopla con D, aparentemente, ¿sí? D y E acoplan entre sí.
F y G, al no estar muy distintos y no tener ampliación del espectro, por ejemplo, yo veo que, perdón, F y G, que están acá, yo veo que A acopla con FG. O sea, es o F o G, es uno de los dos, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos el nuevo, que es el HMQC, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que A acopla con 4, mientras que B, que está un poco más abajo, acopla con 3. 5 acopla, el carbono 5 está unido al hidrógeno C. El carbono 6 está unido al hidrógeno E y 7 a D. ¿Sí? 8 con F o con G, 9 con H. I no aparece, ¿sí? I no está acá en todo el espectro, así que eso nos dice algo. 1 y 2 no tienen acoplamiento con ningún hidrógeno. Así que vamos a intentar deducir una estructura posible, por lo pronto, a partir de todos estos datos espectrales. Bueno, este compuesto es un compuesto, habrán visto los espectros, bastante complejo, ¿sí? Y de hecho es un compuesto que si uno tiene solo el protónico, solo el carbono, se vuelve muy difícil la asignación y la propuesta, ¿sí? Justamente está hecho el ejemplo para que vean que adicionando al protón y al carbono un COSI y un HMQC, sobre todo en caso de compuestos un poquito más grandes y estructuralmente más complicados, da mucha más información y permite asignar de manera bastante más certera, ¿sí? Bien, yo voy a empezar, como siempre, leyendo los espectros. Yo lo que hice acá fue copiarlos, nada más, ¿sí? En el protónico tenemos de la A a la I, ¿sí? 5 con 2, 5 con 1, 4, ¿sí? 2 con 1, hasta 1 con 3. Las multiplicidades, algunas están claras, por ejemplo, A es un triple cuatriplete, clarísimo. B es un triple quintuplete, pero no se entiende bien, ¿sí? C, yo le puse acá, le subrayé la D, porque C es un doble doblete, pero en el cual el segundo desdoblamiento es muy chiquito, o sea, es un doblete que está dobleteado arriba, pero muy pequeño, ¿sí? Con lo cual yo me sospecho que hay acoplamientos de J muy chico, con lo cual me sospecho largos alcances, ¿sí? También, eso por ahí uno lo va viendo. D y E yo no me animo a decir su multiplicidad porque son raras, ¿sí? Si ustedes la miran son raras, son multiplicidades que no son ni cuatripletes ni tripletes, yo los voy a dejar ahí en suspenso, ¿sí? G, H, I son singletes y F es un doble doblete en el cual el doblete chiquito, el F, perdón, el primer doblete es un J importante, pero el segundo es un doblete chiquitito. Muy bien. En el protónico los 10 carbonos, gracias, son distintos, ¿sí? Sin embargo, hay 4 que yo los voy a ir señalando, que son estos de acá, ¿sí? Que tienen J, que tienen un delta que va más para carbonos insaturados que otra cosa, y me lo sospecho también porque hay 2 insaturaciones en el compuesto, ¿sí? Y al haber 4 carbonos distintos de la zona insaturada y que no puede hacer un anillo aromático porque tiene 2 insaturaciones solas, yo ya me sospecho que estos son 2 alquenos, hay 2 alquenos jugando, ¿sí? Acá. Bien. En el COSI yo tengo todos estos puntos de cruce, A con C, B con E. F y G están tan juntas que nunca logro distinguir si acopla con F o con G, por eso yo puse acá B con F o G, C con F o G, ¿sí? F o G con H. Eso nos tenemos que bancar la incertidumbre, o si tuviéramos ampliaciones también lo podríamos quizá distinguir, muchas veces se puede con una ampliación distinguir. El HMQC marca que de los 4 primeros solamente 3 y 4 acoplan con A y B, ¿sí? Perdón, B y A. 5 con C, 6 con E, 7 con D, 8 con F o G y 10 también con F o G, ¿sí? 9 con H. Bien. ¿Por dónde empezamos? Por donde podamos, ¿sí? Porque es mucha info, ustedes por ahí ya intentaron hacer algo y tienen alguna conclusión, ¿sí? Me encantaría tenerlos enfrente para que me puedan ir diciendo A por acá, ¿sí? Pero bueno, yo voy a empezar haciendo esto, a ver. Imaginemos que hay un doble enlace, ¿sí? Ese doble enlace tiene algún hidrógeno, ¿sí? Que, por ejemplo, A pareciera ser un hidrógeno vinílico, ¿sí? Pero A y B no acoplan. A y B no están acoplando, no existe el acoplamiento en COSI de A con B. Con lo cual, yo voy a poner otro doble enlace con B. Y yo voy a empezar a armar la molécula en 2 partes. A ver si puedo, ¿sí? De hecho, acá yo ya puedo ir haciendo alguna asignación. Por ejemplo, si este A
si este es A, este es el carbono número 4. Si este es B, este es el carbono número 3. ¿Sí? Estos dos carbonos son 1 y 2, que son los carbonos que tienen delta alto, son insaturados, pero no tienen a nadie acoplando en el HMQC. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto 1 como 2 acá tienen dos R's. No hay más hidrógenos vinílicos. ¿Sí? Y de hecho, estos también son todos R's estos, ¿sí? O sea, hay que completarlos ahora. Vamos a ir viendo si podemos. A ver. Porque no hay más hidrógenos unidos a ninguno de los carbonos, si no estaría acá el acoplamiento en el HMQC. Habría algún acoplamiento, pero bueno. A ver. Vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? ¿Qué podemos ir sacando, por ejemplo, del COSI? ¿Sí? Porque otra, yo acá tengo dos insaturaciones y yo ya acá las usé las dos, con lo cual no hay más que, yo ya usé 4 carbonos, hay que colocar 6 carbonos más, de manera que todo acople más o menos de esta forma. ¿Sí? Bien, a ver, por ejemplo, A acopla con C. C es 2 hidrógenos. A va a acoplar seguramente con el que tiene al lado. Por eso voy a sospechar que acá está, ¿dónde está? C. ¿Sí? Ahí está. C es un doble doblete, o sea, es doble, ¿no? Tiene el desdoblamiento con A y tiene el otro doblete chiquito, pequeño, ¿sí? Que yo me sospecho que es de largo alcance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un J que si ustedes lo miden, fíjense que la escala de las ampliaciones está en Hertz. Es un Hertz, no puede ser más de 1 o 2 Hertz. Con lo cual no puede ser un acoplamiento vecinal. Tiene que ser un acoplamiento de largo alcance. ¿Y qué pasa? R's acá, uno puede llegar a... Vamos a ver si C acopla con alguien más del otro lado. Yo tengo que observar ese segundo acoplamiento. Y si ustedes se fijan, C acopla con F o G. Y F y G, el que sea de los dos, son metilos. ¿No? Entonces, está bien, digamos, tiene sentido. Entonces yo voy a poner acá un CH3 que sea F barra G. Entonces yo acá tengo el acoplamiento de A con C, que lo observo acá, yo voy a ir tildando, ¿sí? El de F o G con C, el de C con A, ya estaba, perdón. Y el de A con F o G evidentemente no está, pero A es un, digamos, A es un, dice por ahí, un triple cuatriplete, ¿sí? Con lo cual puede ser que A no acople con F o G, ¿sí? Bien. ¿Quién es el otro R? A ver si tenemos algún otro acoplamiento acá. D con E, F o G con D está también, ¿sí? Bien. ¿Puedo sacar alguna otra conclusión? Por el momento no. Bien, B acopla con E. Así que a E lo voy a poner acá, ya. Y E es 2 hidrógenos, es un CH2, así que lo voy a poner acá en este lugar, ¿sí? Bien. E. Bárbaro. E, ¿con quién más acopla? A ver, esto era B con E. B también con otro F u otro G, que seguramente es de largo alcance, ¿sí? Así que F o G también está de este lado. Y ahí los tengo a los dos, a F y a G. Y B también acopla con H. Y también tiene que ser un acoplamiento de largo alcance el que tiene con H. Y por eso nos cuesta tanto ver la multiplicidad de B, del segundo acoplamiento de B, porque el primero es claramente un triplete. O sea, uno ve que tiene 2 hidrógenos y eso tiene forma de triplete, pero cada pico del triplete luego es un multiplete. ¿Por qué? Porque tiene tantos acoplando de este lado, son 6, y por eso nos costaba ver que decíamos, es un quintuplete. En realidad es una señal compleja, ¿sí? Por eso, y acá fíjense que esto se cerró, ya se terminó acá, ¿sí? ¿Cuántos carbonos voy? Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta un solo carbono que tiene que estar acá, ¿sí? Ya tengo A, B, C, no tengo D todavía, ¿sí? D tiene que ser el que vaya acá. Y seguramente hay un acoplamiento, fíjense, de D con F o G, también. Un acoplamiento porque están uno al lado del otro. Y bueno, me faltan cosas todavía. Esto es una punta de la molécula. Acá dice que D acopla con E. Y lo voy a remarcar.
lo cual quiere decir que este E y este D están conectados. ¿Sí? Bien, yo lo voy a anotar acá entonces. Voy a copiar esta molécula acá. CH2, C, H, C, metilo, metilo. Y esto es H, F barra G, esto es B, esto es C. Bueno, tiene todo el sentido esto, ¿sí? Los carbonos ya son 10, ya están. ¿Qué me falta? Las dos insaturaciones están. ¿Qué me falta? Falta el oxígeno, que tiene que estar acá, ¿sí? Y es un oxidrilo. ¿Y ese oxidrilo está en el espectro de RMN? Sí, es el I, que nunca le di bolilla hasta ahora, ¿sí? Es el hidrógeno I, que no acopla con nadie en el COSI y no aparece acoplando con nadie en el HMQC, con lo cual yo lo podría haber visto hasta desde el comienzo que esto era un oxidrilo. Eso me explica por qué C tiene el desplazamiento que tiene. C tiene un desplazamiento de 4,2, que no es pavada, es alto. ¿Y por qué es alto? Porque está unido a un oxidrilo y a un doble enlace. Entonces C claramente es un hidrógeno bastante desprotegido. De la misma manera ahora pueden agarrar acá y empezar a poner los números de los carbonos. Por ejemplo, este es 4, el que está con C es el carbono 5, el que está con C es el carbono 6 y así todo. Los de F y G van a ser el carbono 8 y el carbono 10 y no vamos a saber cuál es cuál. Y los carbonos estos van a ser 1 y 2 y no vamos a saber cuál es cuál. Para saber cuál es cuál, con estos espectros no nos alcanza y uno tendría que hacer otros espectros más, ¿sí? Vieron que al principio de la teoría les puse que hay varios tipos, bueno, HMBC, NOESI, hay una jungla de espectros bidimensionales que me van diciendo diferentes cosas y me van aportando diferente información, ¿sí? Pero que hay una cosa importante con los bidimensionales, esto se lo digo para el día que nos necesiten hacer. Uno arranca con un protón y un carbono. Yo arranco con eso. Cuando me empiezan a surgir las dudas, porque si el espectro del que yo estoy haciendo, chicos, es butanol, ya está, voy haciendo y listo, digo es butanol, ¿sí? No hay mucha complicación. Si veo que empiezo a necesitar información, por ejemplo, no sé con quién está acoplando bueno, hago un COSI. No sé, hago un HMQC, ¿sí? Después, no sé no sé para dónde. Otra, por ejemplo, que no vamos a saber acá, es para cómo son cis-o-trans cada uno. Este no tiene problema, porque este no tiene isomería geométrica, pero este sí, no sabemos si está así o así, ¿sí? Con lo cual, estas espectroscopías no nos lo van a decir mucho, podemos sospecharlo por los valores de J, pero nada más. ¿Sí? Así que, bueno, esto como para una introducción a la RMN de 2 dimensiones, que hay muchísimas cosas para hacer, ¿sí? Y ahora, como siempre, lo que tienen que hacer es ir a hacer el seminario, ¿sí? Bien, nos vemos la próxima.